Muy bien, vamos a ver el indigenismo ahora como movimiento literario. Ya, obviamente está muy enraizado a la literatura peruana todo este movimiento indigenista y un afán es poco reivindicar el espíritu del indio. Vamos a ver lo siguiente. A ver, dice acá, la marginación y los abusos de que era víctima la población indígena marcaron la historia republicana. La sensibilización respecto a esta situación entre algunos intelectuales fue el origen de lo que se conoce como indigenismo. Nosotros sabemos de que lamentablemente hasta nuestros días el indígena, el campesino, el indio, las personas oriundas de la sierra básicamente, sufren el abuso, el rechazo, la marginación, ¿no? De los otros. En este caso, estamos hablando de que una forma de defensa o una forma de sensibilizar, de concientizar el valor que tiene el indígena dentro de la cultura peruana, eh, fue que llevó a cabo todo este movimiento indigenista. ¿Ya? Eso fue lo que lo llevó a cabo. Ahora, acá dice, el indigenismo es una vertiente de la literatura hispanoamericana inspirada en el mundo andino, contraria a la corriente indianista que ve al indio como un espectáculo o un objeto de explotación literaria. Surge el indigenismo revolucionario que ve la condición del indio como una problemática social. Si bien el tema del indio había sido tratado anteriormente en la literatura peruana con Clorinda Mato de Turner, Manuel González Prada, Mariano Melgar, etcétera, bueno, recordemos que ellos también tocan el tema del indigenismo, ¿recuerdan? En una parte de la literatura realista, por ejemplo, González Prada y todo lo demás, ¿no? O en la parte romántica, Mariano Melgar, recordemos en esos movimientos, ¿no? Anteriormente. En esta etapa, o sea, en el indigenista ya básicamente que estamos viendo hoy, cuando surge el indigenismo como una nueva visión, esta corriente presenta tres características principales. A ver, ¿cuáles son? Plantea la reivindicación del indígena y posee cierto afán de lucha o denuncia. Claro, no lo ve al indigenista como que, en los libros aparece como un personaje que decora todo este cosmos andino del cual sabemos desde siempre. No, sino que lo ve como un personaje oprimido y que lógicamente tiene un valor dentro de la cultura peruana y hay que reivindicar ese valor. Por otro lado, niega las formas románticas o idealistas de la literatura anterior, en las que el indio aparecía como un ser exótico, pintoresco o era tratado de un modo sentimental o paternalista, a veces era angelical, a veces malvado, pero siempre era un personaje idealizado, borroso y poco logrado. Claro, muy bien. Continuemos. Y el tercero es, expresa desde adentro, desde el propio mundo narrado, una proximidad con el habitante de la sierra. Conoce de cerca sus costumbres, su cultura y su lenguaje y su forma de pensar. Por supuesto, ¿no? Sabemos de que viven una vorágine lamentablemente de opresión. Sabemos que tienen muchas creencias mitológicas, ancestrales, ¿no? Es quechua hablante, tiene muchas costumbres arraigadas a lo andino, obviamente, y básicamente ha realizado actividades que tienen que ver con el campo, ¿no? Y es un poco, y lógicamente eso tiene mucho valor, ¿no? Un valor cultural popular, y ese es el valor que se quiere destacar en el indigenismo. Muy bien. Dice acá, a ver, el movimiento indigenista no se debe solo a motivos literarios, sino más bien a factores socioeconómicos. Se diferencia de la literatura realista porque no se limita a las presentaciones objetivas de los personajes, ni a subrayar su entorno social, sino que también exaltaba los aspectos subjetivos e individuales de los indios. Por ejemplo, ¿qué autor fue el que destacó esta figura, este valor del indio, ¿no? Que reivindicó este valor del indio. ¿Qué autor fue? Fue Enrique López Albújar, ¿ya? Bueno, chiclayano de nacimiento y es considerado el iniciador del indigenismo literario, como acá justamente lo señala, ¿ya? Él es el iniciador. Luego dice, creó personajes de carne y hueso con virtudes, vicios y defectos. Presenta al indio desde el punto de vista objetivo, sin ningún sentimiento paternalista, ¿ya? Muchos de los argumentos de sus cuentos están basados en los archivos del juzgado donde trabajaba. Muy bien, sí tenía una labor ligada a lo jurídico, lógicamente. Sus obras son Cuentos Andino y Matalaché. Por ejemplo, Matalaché es una novela de tema polémico ambientada en una hacienda piurana que narra los amores entre un siervo mulato y la hija de su patrón.
Muy bien. Típica historia romántica, ¿no? ¿Se entiende? Pero obviamente ahí se ve un poco la idea de que por qué el indio, justamente por tener, o el campesino, por tener estas características, obviamente, ¿por qué no podía acceder al amor de una mujer así? Era marginado. Y lógicamente es marginado hasta ahora, ¿no? Lamentablemente. Ahora, en el caso de Ciro Alegría, que también es un autor muy importante, ya, de repente el autor más importante del movimiento indigenista, ya, mundialmente conocido, él, por ejemplo, en sus características menciona que el indio, al indio es lucha inútil contra sus dos fuerzas que lo sobrepasan, el patrón y la naturaleza, ya. Presenta episodios aparentemente desilvanados porque en un mundo forman la historia, recoge un lenguaje propio de los personajes de la sierra y la selva peruana. Muy bien. Este autor, por ejemplo, tiene obras muy interesantes como El mundo ancho y ajeno, La serpiente de oro, Los perros hambrientos. Vamos ahora a leer en clase de Zoom este pequeño pasaje que tiene que ver con El mundo ancho y ajeno, ya, que es un cuento que aparece acá, Rosendo Maki y la comunidad. Muy bien. A ver, lógicamente está ambientado en el campo, con campesinos, valga la redundancia, lógicamente es un derivado, y por supuesto en todo un ambiente de la sierra y donde se ve el maltrato, el abuso, donde se quiere mostrar todo eso como es, ¿no? No como personaje histórico que aparece, que eso no, no como es, lo que sufre, lo que sucede, lo que vive. Muy bien, esto lo vamos a leer en clase de Zoom.